me pregunto, ¿ellos quiénes son? Los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separan ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar a la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, Porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos, además, estamos ya a pocos días del 28 de julio, apenas 5 o 6 días para la batalla final, hermosa, victoriosa del día 28. Empezamos con esta hermosa canción de Omar Acedo con Buena Fe, recordando desde el corazón y desde el sentimiento, obviamente, lo que hemos vivido en estos 25 años, pero particularmente lo que hemos vivido en los últimos años con las acciones de odio, la incitación permanente a exaltar las diferencias de forma negativa, no involucrándonos en una campaña para el encuentro, para el reconocimiento amoroso de las diferencias, de lo rico que es cada cultura, cada posición, incluso política, que está encaminada a construir la democracia y no a destruir la democracia y la Constitución. Pues bien, estamos en campaña, tenemos con nosotros a una compañera extraordinaria, a una mujer a quien yo admiro muchísimo. Gracias. Se trata de la diputada Asia Villegas, médico además. Médica, ¿verdad? Que además trabaja siempre al lado de las luchas de las mujeres, no solamente en nuestro país, sino en todos los pueblos del mundo. Digamos que es una lucha única y extraordinaria para defender la dignidad de la mujer, que al fin y al cabo es la lideresa en todos los procesos de cambio, en todos los procesos revolucionarios realmente, para buscar la paz para los pueblos y la justicia para los pueblos. Bienvenida, querida diputada. Gracias, Olga. Gracias, ¿verdad? Es un honor. Tenía mucho tiempo que no venía a este espacio, pero siempre es un honor. Y de escuchar tus palabras de recibimiento más todavía. Y además con ese ambiente musical tan emotivo que conformó un hito histórico esa canción en medio de las dolorosas heridas de lo que fue un proceso violento de las guarimbas. Así que estoy cómoda. Bueno, estamos además, digamos que celebrando y quitando un poquito del tiempo de la diputada Asia Villegas, porque además de su tarea como diputada es voluntaria en el Movimiento Futuro, un movimiento fresco, nuevo, que reúne muchas voces de mujeres, de trabajadores, de jóvenes, de intelectuales, de todos los sectores de la vida nacional, como un espacio para el debate, para la discusión, para las propuestas constructivas de cara no solamente al 28 de julio, de cara a, digamos que a lo que hay que construir de la mano del presidente Nicolás Maduro, sino de cara también al ejercicio que viene, el periodo que viene con el presidente Nicolás Maduro, que necesita también voces que, siendo críticas, se sumen a la construcción de la patria. ¿Cómo nace el Movimiento Futuro? ¿Cómo tú te animas a ser parte de ese voluntariado? Sí, son varios temas en tu pregunta. Lo primero, que la carta fundacional del Movimiento Futuro está en el plan de las 7 transformaciones. Y nosotros y nosotras, la mayoría, venimos de los movimientos sociales. La constitución del Movimiento Futuro está conformada fundamentalmente
por movimientos sociales de las más diversas naturalezas, con sus distintas banderas de lucha, en una plataforma que convocó voluntades, y esas voluntades están expresadas precisamente en nosotros y en nosotras, quienes apostamos desde una visión crítica la necesidad de profundizar la transformación social y, por supuesto, corregir lo que haya que corregir, y sobre todo dar cuenta de una nueva etapa del proceso revolucionario de cara, por supuesto, a 2030, por eso también el plan de las 7 transformaciones, y hay un histórico de estos movimientos sociales con diferentes banderas de lucha, pero que confluimos en el Congreso de los Pueblos, que confluimos también en ese movimiento de las 3R.net, y finalmente el 15 de enero de este año el presidente en su memoria y cuenta a la Asamblea Nacional habla de la proyección de las 7 transformaciones de cara al 2030 y por supuesto en el caso nuestro un privilegio escuchar la 4ª transformación que nos decía el profesor Aristóbulo Isturiz, que era el objetivo estratégico y lo demás era el con qué. ¿Recuerdas esa frase? Porque la transformación social es el anclaje del modelo. Es la columna de la revolución. Y sobre todo la superación de las brechas de la desigualdad y la discriminación. Eso en primer momento. Segundo, no solo confluyen los movimientos sociales y sus líderes y sus lideresas, sino que además también sectores del chavismo, del bolivarianismo con una visión crítica, que pueden haber sido desestimados en sus posturas y que estamos convocando de manera unitaria y amplia. Muchas personas, Olga, tienen una militancia histórica en los movimientos sociales, pero no tienen militancia partidista. Así es. Porque, bueno, precisamente por la naturaleza de los movimientos sociales, que no son las periferias de los partidos, pero sí son una cantera de liderazgo. Y el otro gran no objetivo, sino esa población convocada, esas voluntades que constituye el movimiento futuro, está el poder popular organizado. Y así que ese encuentro nos hace ver la diversidad que somos, no solo en las banderas de lucha, sino en la diversidad plena de lo que es la identidad de los venezolanos y las venezolanas. Así que estamos apostando el 28 de julio porque tenemos la certeza que la resolución de nuestras grandes demandas está en la continuidad del proceso revolucionario, en su profundización, y allí está entonces nuestra apuesta por nuestro presidente candidato Nicolás Maduro. Diputada, usted dijo algo muy importante. Ciertamente dentro del proceso revolucionario siempre surgen voces críticas y voces disidentes que a veces se han quejado de que se necesitan o han reclamado nuevos espacios para el debate, para presentar posturas diferentes, para seguir construyendo desde el aporte que cada movimiento, cada sector tiene. Y Futuro es un espacio idóneo en este momento, yo lo digo porque si hay algo que caracteriza a la revolución es que siempre ha permitido la crítica y siempre, aunque haya momentos complicados, se abren espacios para el debate, para el diálogo dentro de la revolución. Una vez, y yo se lo quiero decir... Y perdona la interrupción, te voy a decir una mirada al socialismo, a la transformación social, puede ser desde los animalistas, desde el ecosocialismo, que es el quinto objetivo histórico del proyecto que nos encausa, legado del comandante Chávez. Pero otras, como las mujeres, creemos que el tema de la igualdad, sobrepasar las brechas que nos han subordinado, subyugado como una especie de segundo género, es parte del escenario de los movimientos sociales que desde el movimiento de mujeres con su diversidad, desde las afrodescendientes, los movimientos de comunidades y pueblos indígenas, inclusive todos esos movimientos culturales tienen expresión precisamente en una plataforma que no tiene una lógica partidista y no estamos cuestionando los partidos políticos, estamos diciendo que la militancia en banderas de lucha no necesariamente pasa por la militancia en partidos políticos. Claro. Y lo otro es la certeza de que nuestras banderas de lucha tendrán la posibilidad de cristalizarse como demandas sociales bajo un gobierno socialista, bolivariano, chavista, y eso lo enarbola nuestro presidente Nicolás Maduro. Así es, porque yo hago esta referencia al comentario de la diputada, porque es importante que en esta variopinta propuesta del bloque de la patria, se suma ahora el movimiento Futuro y tiene tarjeta electoral. Claro. Entonces es importante que quienes vayan a votar
por la paz, por la soberanía, por supuesto por el candidato que representa el proyecto histórico de Bolívar, porque aquí no estamos votando por 6 años más, aquí estamos votando por la continuidad de la República Bolivariana de Venezuela, que es un proyecto que nace con nuestra propia existencia como nación. Entonces, en ese proyecto tienes una cantidad de partidos y también, en este caso, de movimientos, como el caso del Movimiento Futuro, que pidió participar y que tiene una tarjeta dentro del tarjetón en el marco electoral. normativo que establece que el mecanismo para votar es precisamente una tarjeta. Así es, entonces tienes esa opción, tienes la tarjeta de Futuro, tienes la tarjeta del PSUV, tienes la tarjeta del PPT, hay partidos, y los demás partidos del Gran Polo, entonces hay una variedad extraordinaria de apoyo de diferentes posiciones al candidato de la paz. Y en este caso el apoyo contundente de los movimientos sociales que participaron durante varios periodos en el Congreso, que reunió a los movimientos sociales y que de ahí derivaron cualquier cantidad de propuestas que se han ido construyendo en el tiempo y que ahora se cristalizan, como tú dices, en esta posibilidad de un movimiento ya consolidado una como plataforma es Futuro. de movimiento. Yo puedo ser voluntaria. Ah, bienvenida. Yo puedo ser bienvenida, pero además por eso yo tengo una limitación de militancia porque yo fui electa como magistrada, no puedo militar en partido político, pero mientras... pero tienes derechos civiles y políticos y puedo que participar sin hacer propaganda, en movimientos. Por cierto, le hemos obsequiado a nuestra amiga, hermana Olga, precisamente esta gorra de Futuro. Para el viernes, para el cierre. Para el cierre. Todos vamos a estar el jueves en el cierre de la campaña por la paz y la soberanía. Yo me voy a llevar a mi gallo pinto, me encanta, o esta que me han regalado, yo creo que se la voy a compartir con mi productora para que también vaya con su gorra espectacular. Pero aquí, más allá de la chanza y el juego alrededor de los temas electorales y de las campañas, nosotros y nosotras estamos haciendo una apuesta por un ejercicio de la política distinta, no solo de una visión crítica, sino también de preservar la identidad y la estética que nos constituye como pueblo. Y yo me voy a permitir, si tú me das chance, de leer quienes precisamente de una manera distinta, absolutamente antagónica, desdicen de nuestros orígenes y de nuestra identidad. Y cómo no solo la amargura, el desprecio, la violencia, porque todos y todas creemos que la violencia es solo la guarimba, pero hay una violencia política, tal cual está en la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y hay violencia disimuladas, sutiles, pero que detrás está todo un ejercicio de un pensamiento de misoginia, discriminación, clasismo, sexismo, de desprecio, inclusive de vergüenza étnica, porque a estas personas le tomamos una muestra, le buscamos su ADN y seguro conseguimos a un afrodescendiente o si no a un pueblo, a una comunidad indígena mostrada en su código. O a un árabe o a un pueblo originario. Y mira, este señor, no voy a decir el nombre por respeto, nosotros sí tenemos visión de derechos humanos y no le voy a decir el nombre, pero él se va a reconocer. Nunca hago mención al físico de las personas y menos de las mujeres. Nadie tiene la culpa de ser feo. Pero hoy me pregunto si existe algún gen chavista, además usa la biología, que hace que todas estas señoras violentas y agresivas sean obesas, rolludas, horribles y me disculpan. Como que sí es un tema de disculpa. Pero más allá, seguimos la larga lista de estas opiniones, porque otro señor, si le podemos llamar señor, sí creo que es un ciudadano, un señor, lo único que tiene que revisarse. ¿Por qué todas las chavistas tienen la misma skin? Es como una ley para ser chavista. Tez humilde, gordas, grasosas, marginales, chabacanas, con ropa que les corta la circulación, gritonas, seguramente pobres, o falta de marido, o con uno que tiene y no las quiere, y es entendible. Y no quiero seguir porque lo demás es absolutamente obsceno, pero es vergonzoso, penoso, que gente con un nivel académico que ostentan sean tan ignorantes, y no solo ignorantes, sino que sin disimulo alguno puedan expresarse de una manera tan racista, tan clasista,
y que escondan sus verdaderos orígenes. Por eso te digo de vergüenza étnica, en el fondo lo que hay detrás de esto, además de profunda... Es odio a la madre. Es odio a la madre, una profunda infelicidad y Claro. sobre todo esa vergüenza étnica que los hace decir de nuestras identidades. Si yo sé que tú has ido al Amazonas, vemos a las yecuanas son mujeres pequeñas de caderas anchas. Si subimos hasta el del Tamacuro y conseguimos a las guaraas, por ejemplo, son de baja estatura, muy delgadas, de pelos muy lisos. Y así, si vamos a los añú, por ejemplo, ya en el Zulia, en el Alto Perijá, ahí conseguimos las guayú y conseguimos también las añú, son distintas, diversas, disímiles. Lo que no nos podemos plantear es que seamos desiguales. Y aquí hay un planteamiento de desigualdad, de discriminación. Y por eso nosotras creemos que es un problema de proyectos. Y quien enarbola un proyecto de una sociedad igualitaria, de no discriminación, donde las mujeres somos reivindicadas, es precisamente Nicolás Maduro, un obrero. Y en esa condición de obrero, hoy presidente, así como ayer, fue nuestro comandante, nuestro eterno comandante Hugo Chávez, un sambo discriminado por su condición. Así es. Nosotros, diputados, tenemos que ir a un corte, pero a mí me interesa atar luego este tema porque digamos que la campaña del odio está muy presente en los sectores de la extrema derecha y eso hay que abordarlo para que tengamos conciencia al momento del 28 de julio y abortarlo también porque esto hay que desaparecerlo. Así. Nos vamos entonces a un corte y seguimos con la diputada Arcia Villegas. Continuamos en La Balanza con nuestra invitada especial de hoy. Ella es además para nosotros, digamos, un ejemplo en la lucha por los derechos de la mujer, en la lucha por los derechos políticos de las mujeres y hoy nos acompaña como diputada y también como voluntaria del Movimiento Futuro. Estábamos conversando algo muy importante y es el tema de cómo volvemos a ver que esos gérmenes de odio que existen en un sector pequeño, por suerte, de la sociedad, se activan cuando la extrema derecha se hace presente en las redes sociales. No digamos en la vida política, porque a veces a mí me cuesta, y yo creo que lo puedes compartir también, hablar de política cuando se habla de personas que han fraguado acciones terroristas contra la nación. El otro día Tania Díaz decía algo muy cierto, y es que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de que sabemos que ellos han incurrido incluso en delitos relacionados con los actos terroristas que hemos presenciado en Venezuela, de los cuales hemos sido víctimas, y han habido víctimas fatales, y también somos víctimas del bloqueo que ellos mismos han llamado, aún así el presidente Nicolás Maduro apuesta para que ellos se ajusten al canal democrático y participen dentro de la política. Es algo extraordinario porque no cualquier presidente, no cualquier estado, no cualquier país vería con buenos ojos porque muchos de ellos deberían estar ya detenidos desde hace tiempo. Y sin embargo, se les está dando la oportunidad de entender lo que es la política, lo que es el diálogo, lo que es trabajar en objetivos dentro del marco de la Constitución. Pero ahora bien, ellos están presentes en la campaña, estoy hablando particularmente de María Corina Machado, que siempre ha llamado al odio, que no es candidata, que ella tiene un subcandidato que es Edmundo González, pero todo el mundo sabe cuál es el plan. El plan está develado hace rato, ¿no? Pero los sectores que la apoyan entonces vuelven a sacar temas, primero de exterminar a los chavistas. O sea, tú ves, cuando yo respondo en una plataforma social, sobre todo en X, aparecen unos, sobre todo bots, porque son del 2024 la mayoría de las cuentas, llamándome, o sea, diciendo que me van a asesinar, que van a perseguir a mi familia, que contra mí no va a haber perdón por ser chavista, por ser una total leal al proceso revolucionario, antes incluso de Chávez, y sigo en este momento apoyando al presidente Nicolás Maduro, que es un gran estadista y ha sido un gran protector del pueblo venezolano en los peores momentos que ya pasaron, pero que los vivimos nosotros, pero ya pasaron. Y nosotras, las mujeres particularmente, no podemos olvidar los duros momentos
que constituyó 2017, 2018, 2019 y 2020, porque también vivimos los azotes de la primera pandemia de este siglo, que la vivió la humanidad en general. Pero nosotros y nosotras decimos, no es lo mismo pandemia sin medidas coercitivas laterales que pandemia más medidas coercitivas laterales. 1 millar casi de medidas coercitivas laterales. Pero te voy a decir, en este recorrido que tenemos por el país, fundamentalmente en mi caso por el estado Aragua y por el estado Miranda, el talante del pueblo venezolano es democrático y de paz. Esas pruebas duras por las que transitamos esos años, nadie las quiere volver a vivir. E inclusive gente de la oposición que siempre también apuesta a la paz. Primero, que es incapaz de llamar a unas medidas coercitivas laterales, que es incapaz de pensar que la bota extranjera pise nuestras tierras y pise la soberanía de nuestro pueblo. Yo creo que el talante democrático del venezolano y la venezolana, tengo la certeza, no creo, tengo la certeza, se va a expresar el 28 de julio. Nosotras y nosotros del movimiento en la plataforma Futuro tenemos presencia nacional, estamos en las 24 entidades regionales. Eso apenas en 2 meses y medio. Tenemos presencia en los 335 municipios, pero además estamos en casi el 90% de los 4.500 circuitos comunales. ¿Y dónde se fraguó esa presencia? A partir de la gran consulta también de lo que fueron los proyectos asumidos por las comunidades como los problemas más urgentes a resolver en su territorio, en su localidad, y donde se siente a la gente protagonista también de las soluciones en la administración del recurso para ejecutarlo. Y eso donde está anclado, en un modelo de democracia protagónica y participativa. La oposición de la derecha más rancia no representa, porque nosotros no nos sentimos representados, nosotros participamos protagónicamente de nuestra voluntad, y nuestra voluntad es que Venezuela sea un país soberano, libre e independiente. Y nosotros y nosotras apostamos al movimiento Futuro porque creemos que profundizar las transformaciones, corregir lo que haya que corregir, ser más eficiente al Estado venezolano es uno de los grandes desafíos. Desde el movimiento de mujeres nosotros estamos claras, venimos no de otro país, no de otro planeta, estamos aquí, sabemos cuáles son nuestros desafíos. El 50-50, por ejemplo, una bandera de lucha a superar, a pesar que hoy somos el 42% de la Asamblea Nacional, reducir la mortalidad materna e infantil, erradicar el embarazo a temprana edad y en la adolescencia, incrementar, por ejemplo, la cobertura en las gestaciones en nuestras mujeres preñadas de la patria. Igualmente, el tema de, a pesar que tenemos buenos indicadores, incrementar la lactancia materna, el tema de las condiciones del trabajo, el tema de la educación. Ahora tenemos educación, somos el 70% de las matrículas universitarias, pero ahora hablemos de calidad, por ejemplo. Entre los tantos desafíos que tenemos, los tenemos claros. Hay un desafío que yo sé que tú lo has conversado y lo has discutido también, el tema de extender el posparto. Así, y lo estamos discutiendo, y hay una sentencia del TCJ, aprovechándote tu participación en el Poder Judicial. Esas cosas son parte de las deudas por resolver, y esa posibilidad cierta es que el presidente Nicolás Maduro nuevamente lo ratifiquemos, pero no solo es ganar arrasando. Nosotros y nosotras no podemos permitir una sola fisura por la que entre el discurso violento. Ellos ya están cantando fraude. ¿Por qué cantan fraude? Porque se saben perdidos, saben que no es la voluntad mayoritaria del pueblo. Más que se sepan perdidos, diputada, uno que hace el análisis, es que el plan no es electoral. Así es. O sea, ellos, por ahí decía la gente, es que no se ve campaña en las calles, ¿no? Porque ellos no están atrayendo votos. Ellos ya tienen un mecanismo, digamos que organizado, como lo tuvieron en las guarimbas, tienen su mecanismo. Así que no hay un plan político de políticas públicas, hablando de políticas con P mayúscula, de políticas públicas que conformen su documento donde ellos consignen, bueno, este es el plan para la recuperación del país, para el tema salarial, para el tema económico, para el tema de las brechas sociales que tenemos que superar, etcétera, etcétera, para el tema ecológico, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, tú dices, ¿dónde está la materia sustantiva? Más allá de la sierra para romper lo público, no hay otra apuesta. Así es peligroso porque además yo escuchaba al candidato de ese sector, ellos tienen un discurso de sí, pero no siempre. Yo siempre lo he hecho desde que comenzaron, ¿no?
mucho antes de comenzar la campaña electoral. Es el Sí, tema pero de no poder decir realmente lo que hay detrás. Así es. Entonces, por ejemplo, en la última entrevista que le hicieron, que yo por supuesto que los observo, él decía que ellos van a tener los resultados antes que el CNE y sobre eso van a llamar a tomar las acciones. Claro. ¿De qué estamos hablando? Un Este sistema es el electoral plan de tener paralelo. gente en la calle, tú supuestamente anunciar a tus seguidores, los que tienes rodeando los centros de votación, que hubo victoria por parte de ellos y con eso encender la calle sin esperar los resultados dados por el árbitro electoral, por la administración de la elección, que es el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral. Pero estamos preparados para eso. Así Nosotros sabemos por dónde viene y nosotros y nosotras, Así es. todos y todas sabemos que la paz es nuestra bandera y que incluso sectores de la evidencias oposición de esas quieren banderas. mantener la paz porque en paz pueden crecer tus hijos, porque en paz seguimos construyendo parques, porque en paz seguimos embelleciendo los espacios públicos, las iglesias, las plazas, los colegios, porque en paz podemos desarrollar emprendimientos, porque en paz podemos garantizar la seguridad. Fíjate que yo escuchaba, perdón diputada, escuchaba en estos días a un muchacho que sus padres emigraron de Venezuela, antichavista a morir, pero decía algo que a él le dijeron las personas que han visitado Venezuela que hay más seguridad en Caracas que en Barcelona, España. Extranjeros que vienen, digamos que con expectativas a conocer Venezuela, se dan cuenta que además La Paz ha logrado, entre otras cosas, que haya completa seguridad ahora en Caracas. O sea, los niveles de seguridad son extraordinarios. O sea, hay tranquilidad, está iluminado, los niños juegan hasta tarde. O sea, cambió la cara de Venezuela. Con un gran esfuerzo. Con un gran esfuerzo. Nadie puede porque, ocultar el esfuerzo que como gobierno se está haciendo para porque eso. hay que recordar cómo las ciudades del país, cómo los espacios fueron cerrados, las Santa María se bajaron, las plazas deterioradas, los bancos rotos, los árboles deteriorados, las luces las tumbaron en las guarimbas. Acabaron con la luz, acabaron con la paz. Y eso no queremos volver. Pero bueno, el tema que sí es importante, yo creo que para aprovecharte, es cómo la mujer... Y yo voy a interrumpirte, como es un conversadito. Sí. Tú comenzabas, a referencia a lo que estabas diciendo, tú comenzaste el programa diciendo que vamos a la batalla electoral. Y ahí yo difiero. Nosotros vamos a la fiesta democrática del 28 de julio. Bueno, cierto. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a esa... Ahora sí es una batalla de dos modelos confrontados. Claro. Claro, allí está la batalla. Pero lo que va a ocurrir el 28 de julio para nosotros es una fiesta democrática. Hemos pasado 25 años, 29 procesos electorales, no solo presidenciales, sino regionales, etcétera. Y seguimos nosotros y nosotras demostrándole al mundo cómo nos gusta, cómo nosotros y nosotras estamos absolutamente blindados como proceso a través de cada fiesta electoral. Así y es. no lo pueden ocultar. Hay delegaciones internacionales veedoras que saben de la solidez del sistema electoral venezolano. Así es. Totalmente cierto. De hecho, por ejemplo, Carter, que está aquí en este momento, Así. ellos tienen un histórico en la participación como acompañantes internacionales. En aquella oportunidad se les llamaba observadores internacionales, y ellos reconocieron ya en el 2004, en el ratificatorio, que efectivamente los cambios que se habían avanzado en el poder electoral lo ponía a la vanguardia de los sistemas electorales del mundo, no solo a nivel de lo técnico, sino a nivel de lo normativo. O sea, es un modelo que no solamente reconoce la representación y la tecnología dispuesta para garantizar que esa elección en la representación sea transparente, eficaz, sea con celeridad, sea auditable, etcétera, etcétera, sino que además reconocen también que tenemos muchísimos vehículos para el diálogo y la participación política. Pero además la primera auditoría la haces tú misma cuando votas. Así es. Y eso que se imprime es la expresión de tu voluntad. Esa es la primera auditoría. Y después vienen todos los mecanismos de auditoría que están establecidos precisamente por el Consejo Nacional Electoral. Pero es tan sólido que el árbitro que en el 2015 les dio la posibilidad y vieron que ganaron la Asamblea Nacional, es el mismo árbitro que nos ha acompañado en estos procesos electorales. Entonces es bueno para una cosa, pero no es bueno para la otra. Ahí está su gran contradicción. No, y eso lo ha visto todo el pueblo venezolano. El pueblo venezolano reconoce que se respeta el árbitro cuando tú vas ganando.
o cuando tú tienes una victoria, pero cuando tú no tienes las condiciones para la victoria o sencillamente los resultados no te favorecen, cuando se constata en el voto ya el día electoral, entonces ahí tú atacas al árbitro. Lo raro es que ahora se está atacando con mucho tiempo de antelación. Por eso es que nosotros desde hace mucho tiempo también estamos denunciando este fraude electoral por parte de esta extrema derecha que intenta desconocer el árbitro. Nos tenemos que ir a un corte y continuamos con la diputada Asia Villegas. Pido a todo el pueblo de Venezuela que voten por el Movimiento Futuro. Yo les pido que voten por garantizar la paz de este país, que no vuelvan los tiempos de violencia, que no vuelva el odio a Venezuela. Yo les pido por defender la soberanía de este país, que no venga a Venezuela las agendas de la motosierra, las agendas neoliberales de negar los derechos, desde una crítica que busca es eliminar el derecho de los ciudadanos, porque nosotros no estamos planteando que no haya crítica, nosotros somos los primeros que criticamos lo que está mal hecho. Pero también les pido que voten por el Movimiento Futuro para hacer los cambios que hacen falta. Los cambios no se hacen sin fuerza y el Movimiento Futuro es una oportunidad para demostrar la fuerza que tenemos los que queremos cambios en Venezuela. La tarjeta del Movimiento Futuro es para decirle también al país: defendemos la soberanía, defendemos la paz, estamos con Chávez, estamos con Nicolás, pero hay que cambiar la forma de hacer política, pero hay que cambiar el funcionamiento del Estado, pero hay que mejorar la educación, pero hay que mejorar los servicios públicos. Y por eso les pido que voten por la tarjeta del Movimiento Futuro. Continuamos en la balanza con la diputada Asia Villegas. Hay un tema que es fundamental, después de haber visto, por supuesto, la convocatoria de Héctor Rodríguez como uno de los líderes del Movimiento Futuro a votar en la tarjeta de Futuro y apostar por la paz y la soberanía. Yo quiero hablar de un tema que tiene que ver con la paz y la soberanía. La mujer venezolana, la mujer patriota que se quedó no solamente resistiendo el embate de la guerra económica, de las medidas coercitivas, que luego entendimos que eran medidas coercitivas, esa guerra económica, el desabastecimiento, de las colas, de toda la situación, la falta de anticonceptivos, la falta de pañales, la falta de leche fórmula para nuestros hijos, etcétera, etcétera, independientemente que yo promuevo la lactancia, pero es cierto que las fórmulas a veces son necesarias. Son indicaciones médicas. Exactamente. Entonces, todo eso afectó directamente la falta de toallas sanitarias. O sea, fue encaminado a debilitar a la mujer. Yo decía rápidamente, te digo, incluso la campaña aquella que robaban a los hijos en los colegios, ¿tú te acuerdas? Sí, que eran operaciones no. psicológicas. No te metas con mis hijos no te metas. Todo lo que ha habido estos 25 años, pero particularmente después del 2013, 2014, 2015, fue muy duro, enfilado, porque estudiaron. Obviamente, sin conocernos, pero estudiaron quién es para esa extrema derecha internacional, para Estados Unidos, quién es la persona a atacar. La mujer, la madre de familia. Pero hablando de tu experiencia como médico, científico, investigadora, humanista y política, sobre lo que ha representado la mujer en este papel y lo que representa para la defensa de la soberanía de cara también al 28 de julio. Sí, esa creo que es una pregunta muy importante, sustantiva, porque no todos los espacios hacen ese tipo de preguntas. Es para mí una oportunidad que me la hagas. Te voy a decir dos cosas. Hay un grupo de mujeres serias de una organización no gubernamental que se llama Género con Clase. Ellos y ellas han hecho un trabajo de investigación muy interesante sobre el impacto directo de las medidas coercitivas unilaterales sobre las mujeres y cómo de manera selectiva fue direccionado esas medidas para desmoralizar al principal actor de la revolución, que es la mujer venezolana. Me gusta hablar de las mujeres, porque cuando hablamos de la mujer estamos hablando de un solo prototipo. Exacto. Y cuando somos estamos en nuestra amplia diversidad de lo que somos nosotras. Pero te voy a, solo previo, un poquito de la demografía de la mujer venezolana. Según las proyecciones del Ministerio de Planificación, somos 33 millones.
Esos 33 millones están organizados en 8.300.000 hogares. El 50% de la población venezolana somos nosotras las mujeres. Un tercio de la población es menor de 18 años. Y luego hay otro elemento importante en esta clasificación o en esta caracterización de la mujer venezolana, es a qué nos dedicamos, qué hacemos, cómo somos. Bueno, María León dice que hay 3 millones de amas de casa, que nosotros nos gusta Todas decir, somos amas todas de somos casa. de casa, pero de manera exclusiva. Claro, nosotras antes de salir de la casa, Dejamos todo hay preparado. hay una frase que yo la hago como chiste, pero que es muy cierto. ¿Cuál es la frase? Y menos mal que aquí hay un equipo de hombres alrededor del equipo técnico. ¿Cuál es la frase que decimos las mujeres? Y no estoy dispersa, lo que quiero es no Sí, sí. olvidarme del chiste, que no es chiste, es una anécdota de la vida real. ¿Cuál es la frase que decimos las mujeres que no dicen los hombres? No sé, dila. Todo el mundo empieza a jugar en su imaginación. Pero hay una frase que decimos, lo dices tú, lo digo yo, lo decimos todas las mujeres, dejé todo listo. ¿Qué Ajá, lo acabo significa de decir yo. dejé todo listo? Y lo acabas de decir tú, sin darte cuenta. Eso significa que las mujeres hemos asumido lo público, pero todavía le estamos pidiendo permiso a lo doméstico, a la casa, para salir. ¿Y por qué? Porque el gran desafío de redistribuir el trabajo doméstico entre todos los miembros del hogar todavía sigue siendo un desafío. Y nosotros hemos asumido lo público, pero no dejamos de estar pendientes del quehacer del doméstico. Sacas la ropa de la lavadora y la metes en la Deja listo el secadora, desayuno, el dejas almuerzo. de congelar la carne para el almuerzo, no sé qué, el día anterior dejaste los granos ablandándose, etcétera. Eso parece irrisorio, pero no es irrisorio, es la dinámica de los hogares en nuestro país. Ese 8.300.000 hogares, hay cerca del 40% tiene jefatura de mujer, que no está sola. No, a mí no me gusta decir que estamos solas, nunca estamos solas. Pero cuando estamos diciendo jefatura de mujer es porque no hay una pareja que acompañe en ese quehacer de la dinámica familiar. Ese es un dato importante. Luego, en 1999 la mujer venezolana era escasamente el 36% de la educación secundaria. Hoy, 2024, somos el 70% de la matrícula universitaria. ¿Qué tal? Sí. Y todo a través de una política pública dirigida a la inclusión y a la integración. Las aldeas universitarias, la municipalización de la educación nos permitió en estos 25 años formarnos, ser profesionales o ser técnicas, pero tener la posibilidad del ejercicio de la educación. El otro elemento importante es, por supuesto, reconocer a través del sistema de misiones y grandes misiones que el trabajo doméstico es trabajo y es la concreción del texto constitucional. Fregar, planchar, cocinar, todo ese quehacer doméstico es trabajo, genera riqueza, calidad de vida. Es un aporte grande a la bienestar, comunidad. y es un aporte a la Forma sociedad en general ciudadanos. y en general al Estado. Así es. El plan de inmunización no fuese posible si no estuviera la mamá con su tarjetica de vacunas pendiente, y hacer efectiva el plan de inmunización pasa por el tema de la familia. Y ahí vamos al otro tema, el tema de la familia. Y quien marca la familia somos nosotras las mujeres, es el marcador. El otro elemento, y ahí vamos al rol, yo hace unos años escribí un artículo sobre las heroínas anónimas, justo para la red de intelectuales. ¿Y qué somos las heroínas anónimas? Esa mujer que a lo largo de esos años difíciles, muy cruentos, dolorosos, en un duelo irresoluto por la desaparición física del comandante Chávez, aparece otra gran agresión en términos morales, en términos emocionales, que fueron las medidas coercitivas unilaterales. Y esas medidas coercitivas unilaterales efectivamente fueron direccionadas hacia el rol de la vanguardia de la mujer. Y por supuesto, regresamos al hogar a garantizar el desayuno, el almuerzo, el abastecimiento. ¿Quién fue la mujer? No, ¿quiénes fueron sino las mujeres las que lograron superar el tema del desabastecimiento? ¿Cómo nos imaginamos los almuerzos, los desayunos, la cena? ¿Cómo regresaron los tubérculos a nuestras mesas? ¿Cómo regresó el mango en forma de jugo, de jalea y cualquier sinfín de recetas? Como también, por supuesto, lentejas. Comimos lentejas y por eso nos ofenden, nos dicen las come lentejas. Sí, las gorgojeras. Plato, por cierto, muy, muy rico en proteínas, además, y muy sano. Pero era la burla, el desprecio al sufrimiento de nuestro pueblo. Y ese pueblo tuvo rostro de mujer.
Y por eso también, dime tú todo el tema del gas, de la distribución del gas doméstico, todo el tema de la electricidad, todo el tema del abastecimiento del agua. ¿Por qué manos pasa? Pasa por las mujeres. Y por eso que no es casual, que son las mujeres las que son las lideresas de los CLAP. Así es. ¿Por qué? Porque la conciencia de la distribución socialista, la conciencia de la De los distribución alimentos, igualitaria de los alimentos, pasa porque la que determina esa dinámica es precisamente la mujer. Y yo estoy segura, inmodestamente, dentro de décadas hablarán de las heroínas, de las guerreras victoriosas, de las mujeres venezolanas del año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Fueron procesos difíciles, complejos, y allí estuvimos viendo a nuestras mujeres. En medio, ¿tú te imaginas la pandemia sin el rol protagónico de las mujeres venezolanas? Por supuesto. Millones de mascarillas pasaron por las manos de nuestras costureras. Así es. Como otras tantas, las medidas fundamentales, las promotoras comunales de parto humanizado, que no dejaron de acompañar a las gestantes en medio de la pandemia. Sí. Y así podría contarte un sinfín de historias que en algún momento estamos obligadas a contar y a escribir. Creo que uno de los grandes desafíos de la FILPEN es precisamente reivindicar las historias de lucha de nuestras mujeres contemporáneas que han elevado su nivel de compromiso, su madurez ante estos hechos. Creo que todo el tema de la agenda de los derechos sexuales, derechos reproductivos, también tuvo mucho que ver. La desaparición en su momento de los anticonceptivos orales, de los anticonceptivos mecánicos, etcétera, etcétera, fue un proceso muy duro. Igual, por supuesto, todo el tema de las toallas sanitarias, los antibióticos, los óvulos para las infecciones de las mujeres. Y como si fuera poco, entonces la guinda fue dirigido a los niños y a las niñas, a los productos del aseo del hogar. Pero fue estudiado el mercado, el comportamiento del mercado. Allí Pascualina Curcio tiene un interesante estudio sobre cómo las medidas fueron direccionadas en un estudio previo sobre el comportamiento del consumo de las venezolanas y los venezolanos. O sea, hay lo cierto, y volviendo al tema, a nosotros no nos ofende quienes nos escuchen, que de alguna manera han visto o se han hecho eco de ofensas como comer lentejas, no nos ofende porque para nosotros fue una bandera de la resistencia. O sea, lograr el alimento para todo el pueblo venezolano en un momento tan difícil para todos y todas, fue una bandera de resistencia y nos sentimos más bien orgullosos de incluso mantener en este momento que estamos en un proceso de crecimiento importantísimo, de control de la hiperinflación, de prosperidad que es notable, de ver en la cara del venezolano y la venezolana la alegría, la expectativa del buen momento, la expectativa. Hasta Olga, cosas, volvemos a este conversadito, yo interrumpiéndote. No, vale, por Dios, no vengo a ti. Pero hay cosas que no son nada desestimables ni banales. Las vimos a nuestras mujeres pobres desdentadas, ¿sabes? Las vimos con unas canas que sobrepasaban, por suerte hoy en día la moda habla del plateado del cabello, pero las vimos crecer sus canas, ¿sabes? Porque no se conseguía el tinte, por ejemplo. Es un tema de la imagen, de cómo me siento, porque hay una cultura, o sea, hay una cultura alrededor de la cosmetología, alrededor de la... Bien, y es perfectamente bien. El problema es que estaba esto diseñado precisamente para vulnerar aquello que tú crees cierto, que de lo que tienes certeza, que es de tu imagen, de tu apariencia, o sea, todo. Pero hay un punto, porque nos queda muy poco tiempo. Sin que eso sea una banalidad. Que fue como muy fuerte en este ataque a la mujer y a la familia, fue el tema migratorio. Además. El diseño del plan de guerra económica acompañado de la operación psicológica para fomentar la desesperanza, la salida de jóvenes de todas las edades, que incluso en los medios de comunicación, en las redes sociales, se anunciaban, incluso la Embajada de Estados Unidos en varios países, anunciaba que había ofertas de trabajo para maestros, para profesionales, para no profesionales, todo para sacar gente de Venezuela y quebrar a la familia. Porque si hay una característica que no tienen los europeos, o que casi ya no tienen los europeos, que no tienen los Estados Unidos, es que aquí somos familias. Por extensión. Somos familias querendonas, que protegen a sus adultos mayores, que buscan mantenerse cerca siempre, que al hijo le dan el anexo y construimos aquí, tú te quedas, mientras más cerca, mejor. Al tema biológico, que trascendemos. Y que hacemos familia de comunidad. Así es.
¿ok? Porque también, claro, si está en familias disfuncionales, pero eso no tiene nada que ver. No es Igual la mayoría. el amor persiste, igual el tema de la extensión familiar. O sea, yo le digo hermano y hermana a muchísimas personas. En la medida en que voy conociendo Así es. a alguien que aprecio, lo voy catalogando como mi hermana, como mi hermano, pero no es un decir, no es una narrativa cualquiera, es un sentimiento serio, es Genuino, honesto. genuino. Es honesto. O sea, así somos los venezolanos. El tema migratorio nos afectó e hicieron creer a mucha gente que eso era producto de una mala política, de una mala administración, porque ocultaban en los medios de comunicación quién era el causante, que es Estados Unidos, que es esta misma María Corina Machado, que es Leopoldo López, que es Borges, que son todos los que procuraron las medidas coercitivas y los ataques terroristas. Yo a ellos no les perdono que en mi familia haya habido migración de esa naturaleza, porque no es cualquier migración, fue una migración inducida. Eso yo no lo perdono y el 28 uno también va a votar rechazando todos los planes que nos dañaron en lo humano, en lo sentimental, como mujeres, como madres de familia, como venezolanos. Sí. Dinos tu opinión. Sí, la primera cosa que decirte que ese discurso, esa narrativa de que aquí no hay posibilidad y no hay esperanzas de que tú crezcas, que logres el bienestar del hogar, sedujo a que en otros mundos era posible el mejor alcance de tus expectativas de vida, de tus proyectos personales. Y ese discurso y esa narrativa expuso a una situación de vulnerabilidad a muchas mujeres. Pero acompañado de ese discurso germinó el tema de la delincuencia organizada que tiene que ver con la trata de mujeres, que tiene que ver en condiciones de niños y niñas sin acompañante o niños y niñas que quedaron a la guardia y custodia de sus abuelas, de sus abuelos, en el mejor de los escenarios, porque a veces se quedaron con la comadre, con el hermano mayor. O afuera quedaron en situación de abandono. Y afuera quedaron. Pero además de eso vino todo un desprecio con base en la xenofobia en esos países que eran como unos sueños, que no fueron nunca sueños sino pesadillas, donde se encontraron la profunda diferencia del pueblo venezolano que tú también acababas de describir. Y es que nos conseguimos no solo con la discriminación, con la xenofobia, el sexismo, el clasismo, sino el desprecio a la dignidad de la mujer venezolana. Y fuimos ofendidas, laceradas en nuestra dignidad. Creo que son uno de los procesos más duros que como mujeres los vivimos. Y como tú dices, no podríamos perdonarle, no olvidarlo, no lo podemos olvidar. Así. Las mujeres venezolanas también somos libertadoras, también somos guerreras. Tenemos una larga lista de heroínas a lo largo de nuestra historia y pasaríamos horas reivindicando el rol, por ejemplo, de Joaquina Sánchez, por ejemplo, de Eulalia Burós, Eulalia de Chamberlain, de su heroísmo en la guerra, no solo las ya conocidas, sino aquel gran lote de mujeres anónimas a lo largo de nuestra historia contra el imperio español, por la independencia. Ahí vemos las anónimas del campo de Carabobo, que son las anónimas de hoy también, o las indígenas que en la resistencia mostraron su valía, esas cacicas, esas mujeres que lucharon por los pueblos originarios. Creo que allí está la diferencia de dos proyectos que entran en batalla en esta fiesta electoral y democrática que será el 28 de julio. Este voto del 28 de julio también es un voto mujer. Así es. Es un voto desde la alegría. Nosotros estamos además súper contentos de ver cómo nos visitan desde otros países. Y se asombran. Jóvenes argentinos, españoles, que no tienen nada que ver, digamos, ideológicamente con el proyecto de Bolívar, pero que cuando llegan se asombran de la calidez humana, de las condiciones de trato del turista, de las condiciones de la calle, la seguridad que hay en la calle para transitar a cualquier hora del día en la ciudad de Caracas, disfrutar los espacios públicos, también los espacios de comida, restaurantes, etcétera. O sea, hay una andanada internacional de jóvenes hombres y mujeres visitándonos y haciendo público al mundo
que Venezuela verdades. está en otras condiciones y esas condiciones tenemos que preservarlas, porque esas condiciones son las que han permitido que el plan Vuelta a la Patria nos haya traído de vuelta, a pesar del bloqueo y a pesar de que hay países que han negado que aterricen nuestros aviones de vuelta a la patria y hay países que han procurado que se destruyan nuestros aviones para que eso no se logre. Pero a pesar de eso, muchos han retornado, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros familiares han retornado y encuentran una Venezuela que los que nos quedamos resistiendo construimos para los que vengan. Para el futuro. Exactamente, entonces tenemos un voto mujer, un voto joven, un voto de esperanza, un voto también del adulto mayor que aquí ha resistido muchísimo, ha sido ejemplar en la defensa de la soberanía, de Y la sobre todo de las dignidad. adultas mayores que somos mayoría. Así es, Nosotros así tenemos una esperanza de vida de 79, 80 años. Así que cuando hablamos de los adultos y adultas mayores, estamos hablando fundamentalmente de las mujeres. Y además que han sido también pilar fundamental para sostener la soberanía, la defensa de la Guayana Esequiba, la integridad del territorio, la dignidad de la mujer, la dignidad de la familia, y que están conscientes de que estamos superando, que lo peor ya pasó, estamos superando y vamos a garantizar para todo el pueblo actual y para las futuras generaciones una Venezuela que va a ser ejemplo para el mundo. Por eso depende, obviamente, de la contundente victoria del 28, que además no dé paso, no permita, como tú bien dices, ningún huequito, Resquicio, ningún resquicio, fisura, para que ellos puedan justificar una acción de violencia. Mucha alegría, mucha cordura, el 28 como dice Nicolás, como dice calma, cordura y nervios de acero. Nervios de acero, Sí. porque nosotros tenemos la victoria y nosotros además Y tenemos la estamos razón. convencidos de la paz. Y por supuesto la victoria va de la mano de la razón, porque la razón histórica la tenemos. Tu despedida, Edith. No, solo decirles que el 28, muy temprano, lo decía yo en uno de estos videos, las mujeres somos motor en nuestros hogares, en nuestras familias, de la fiesta electoral. Así que temprano, después de colar el café, a la calle, a votar tempranito, no esperemos las 4 de la tarde del remate, sino el renacer temprano con el sol, o si no con una tenue lluvia que nos acompaña a votar y ratificar la voluntad por la paz. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir. La verdad yo agradezco porque sé que vas para Aragua, estás ocupándote en Aragua. Hoy el cierre por ahí, vamos a dar probablemente un pase en directo al cierre de campaña del candidato de La Paz, Nicolás Maduro, en Guárico. Él va a Después tener un Carabobo y recorrido, después va para Aragua. Carabobo, Aragua, y todo el éxito, compañero candidato de La Paz, Nicolás Maduro, porque nosotros desde el corazón, desde la razón, desde la convicción histórica, estamos sólidos en el acompañamiento para todo lo que nos queda por hacer en los próximos 6 años, a partir del 10 de enero del 2025, de la mano de usted. Nos despedimos. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a todos y a todas.